Buenas tardes, alumnos. Esta es la primera clase para segundo año de matemática. En este caso vamos a ver los números enteros. Este material que estoy mostrando ahora desde la compu es el material que les subí al Classroom. Ustedes hasta el momento en la primaria y en primer año de secundaria vieron números naturales, que son los enteros positivos, y los números racionales, que son los números decimales o fracciones también positivas. Este año vemos números enteros, que son, como dice acá en la fotocopia, es el conjunto formado por los números enteros positivos, también llamados números naturales, y los números enteros negativos y el cero. A este conjunto se lo llama número de enteros y se simboliza con la z. Y ahí muestra z más, 0 y z conforman el conjunto de z, o sea, los números enteros, y van desde los números negativos a los números positivos, las líneas de los puntos suspensivos, lo que me está diciendo que son infinitos, que siguen hacia la izquierda y que siguen hacia la derecha de forma infinita. A los números positivos no es necesario ponerles el signo, como ven ahí, todos son 1, 2, 3, 4, 5 sin el signo, mientras los negativos llevan el menos adelante. A un número entero lo podemos separar, dice, en dos partes. La primera, el valor absoluto o módulo. De un número entero es la distancia al cero, dice, y se simboliza así. Como ven ahí, están encerrados los números en unas barras. Esas barras me están diciendo que es módulo o valor absoluto. Y lo que me dice es que, por ejemplo, el primero, el valor absoluto de 4 es 4, el de menos 3 es 3, el de menos 4 es 4, el de 3 es 3 y el de 0 es 0. Como ven, los que son positivos, como el 4 y el 3, me da el mismo número, pero los que son negativos, el menos 3 y el menos 4, me da el mismo número, pero positivo. ¿Esto por qué es? Porque como dice acá arriba, es la distancia al cero, y la distancia nunca es negativa, ya que cuando vamos a medir algo no vamos a decir que mide menos 30 centímetros, sino que mide 30 centímetros. Una distancia siempre es positiva, y por eso es que siempre el valor absoluto va a ser positivo, no importa si el número es positivo o negativo. Entonces lo que dice acá es que los números que tienen el mismo valor absoluto o distinto signo se llaman opuestos. Es decir, el menos 3 con el 3 son opuestos. Y el opuesto de 0 es el mismo 0. Como ven acá, la distancia del menos 4 al 0 es 4 y la distancia del 0 al 4 es 4. La distancia del menos 1 al 0 es 1, la distancia del 0 al 1 es 1. ¿Sí? Por lo tanto, siempre las distancias van a ser números positivos. Acá tienen con el ejemplo del menos 3 y del 3. Y está diciendo que la distancia del menos 3 al 0 es 3 y la distancia del 0 al 3 es 3. Por eso es que el valor absoluto siempre es positivo. Esta era una manera de comprobar a los números enteros, y la otra es el signo, como dice acá, y que dice que el signo es muy importante. Fíjense que no es lo mismo tener 100 pesos, o sea, más 100, que deber 100 pesos, o sea, menos 100. Este es el ejemplo que yo les di a la mayoría para que comprendan que entonces el signo es importante, y que tomemos siempre a un número positivo como plata que yo tengo o algo que estoy por pagar, y el negativo como plata que yo debo o algo que ya pagué. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cuando van a hacer una suma o una resta de números enteros, siempre tienen que tener en cuenta el signo, y que va a quedar el resultado del signo del número más grande, ya que si yo sumo un número positivo con un número negativo, va a depender de que lo que yo tenga y lo que yo deba. ¿Sí? Por eso no es lo mismo 7 menos 3, que me va a dar 4, porque yo tengo 7, debo 3,
y me quedan 4 a favor, a que yo tenga 3 y deba 7, o sea 3 menos 7. Ahí me va a dar menos 4 porque si yo tengo 3, debo 7, voy a quedar debiendo 4 todavía. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, habla de hacer una comparación de números enteros. Y dice, cuando comparamos los números naturales, para saber cuál de ellos es el mayor, es muy fácil, porque solo miramos y comparamos los números y la simplicidad de esto está en que el número natural, el número y su valor absoluto es siempre lo mismo. Con los números enteros nos aparece una primera dificultad que antes no teníamos. Veamos, si tomamos al número menos 5, vemos que el valor absoluto de menos 5 es 5. Obviamente no son iguales, ya que uno es negativo y el otro es positivo. Después dice que cuando comparamos, por ejemplo, los números 1 y 5, era fácil decir cuál es el mayor y que el 5 es el mayor porque es el más grande. ¿Por qué pasa esto? Porque ambos son positivos, entonces siempre el más grande va a ser el mayor. Pero si comparamos el menos 1 con el menos 5, ya no es lo mismo, ya que en este caso el mayor es el menos 1. Aunque el menos 5 parezca más grande, es más chico que el menos 1. Entonces, para saber esto, lo vemos con respecto al valor absoluto o con respecto a la distancia del número al 0, que es lo mismo, o cuál es el mayor dependiendo de si está a la izquierda o a la derecha de dicho número. Por eso acá dice que en realidad podemos tener 3 tipos de comparaciones. El caso 1, que los dos números sean positivos. Aquí el mayor es el de mayor valor absoluto. En el caso de los positivos, como dijimos, es fácil porque el mayor siempre va a ser el más grande. En el caso 2, un positivo y un negativo. Aquí el mayor es siempre el positivo. ¿Por qué? Porque los negativos están a la izquierda del 0 y los positivos a la derecha. Y como dijimos, siempre los que estén a la derecha van a ser más grandes. Por eso los positivos siempre van a ser mayores que los negativos. Y en el caso 3, dice que dos números sean negativos. Aquí el mayor es el de menor valor absoluto. Fíjense que esto es al revés al caso 1. Cuando los dos eran positivos, es el de mayor valor absoluto. Sin embargo, acá, cuando los dos son negativos, es el de menor valor absoluto. Acá muestra la recta numérica y está diciendo que los menores siempre están en el lado izquierdo, o sea, en la parte de los negativos, y los mayores se van haciendo mayor a medida que se acercan al 0 y van creciendo hacia la derecha. ¿Sí? Por lo tanto, siempre los que estén a la derecha van a ser más grandes que los que estén a la izquierda. Y acá damos ejemplos con respecto a los casos que acabamos de mencionar. En el caso 1 comparamos al 3 con el 1 y como vimos antes es mayor el 3 porque es mayor su valor absoluto. Y por ello vemos que el 3 está más a la derecha ubicado en la recta numérica. Es decir, el 1 lo tengo acá, mientras que el 3 está a la derecha, por ende es más grande. En el caso 2, comparando al menos 3 con el 1, uno positivo y uno negativo, como vimos antes, es mayor el 1 porque es positivo. Y por ello vemos que el 1 está a la derecha ubicado en la recta numérica. Fíjense, el menos 3 se encuentra a la izquierda del 0, mientras que el 1 está a la derecha del 0. Por ende, como está a la derecha, es más grande, es mayor. En el caso 3, comparamos el menos 3 con el menos 1. Aquí es mayor el menos 1 porque es de menor valor absoluto. Pareciera que es el menos 3, pero no, es el menos 1 porque al ser de menor valor absoluto, ¿qué significa? Dice, siempre pasa que entre los números negativos, los de menor valor absoluto son los que están más cerca del 0. O sea, más a la derecha ubicado en la recta numérica. El menos 3 lo tenemos ubicado acá, mientras que el menos 1 está a la derecha ubicado acá. Por lo tanto, siempre el que está a la derecha va a ser mayor. Y por eso el menos 3 es más chico que el menos 1. Esto yo les había dicho en la clase por Meet que lo podemos poner con un ejemplo con la temperatura. ¿Cuándo va a ser más frío? ¿Cuando hace menos 1 grado bajo cero o cuando hace menos 3 grados bajo cero?
Y obviamente hace más frío cuando hace menos 3 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque la temperatura es menor. Por lo tanto, eso me está indicando que el número es menor. Y después, ¿qué dice? Dice que lo podemos poner de esta manera, los números mayores y menores, con el símbolo de la desigualdad. ¿Y qué me está mostrando? Me dice que 3 es mayor que 1. Y pongo 3 mayor que 1. Menos 1 es mayor que menos 3. Menos 1 mayor que menos 3. 1 es mayor que menos 3. 1 es mayor que menos 3. Si ustedes ven, siempre el símbolo mayor, la parte de la boca de la desigualdad, digamos lo que está abierto, es lo que me está diciendo que es mayor, mientras que el pico, o sea la parte que está cerrada, es lo que me está indicando que es menor. Por lo tanto, siempre el mayor lo indica la parte abierta y la parte cerrada me indica el menor. Y de esa manera yo con las desigualdades, sin necesidad de escribir la palabra es mayor que, pongo ese símbolo y ya me está diciendo que el 3 es mayor a 1, que el menos 1 es mayor a menos 3 y que el 1 es mayor a menos 3. Con toda esta parte teórica, ustedes tenían una serie de actividades para hacer en la cual constaba simplemente para poder relacionar lo que acababan de leer. Es decir, para poder relacionar lo que ustedes leyeron y les dice el orden de los números negativos. O sea que era un ejercicio simplemente para ver si ustedes comprendieron que un número negativo, mientras más grande es, en realidad es más chico, y que los números positivos, no importa el número que sea, siempre van a ser mayor que los negativos. Las actividades que tenían, que es lo que vamos a hacer hoy, la clase 1, solamente vamos a hacer la corrección de la tarea 1. Ustedes tenían 5 ejercicios para hacer. El punto 1 habla de que dice, en un coche de una línea de subterráneos hay un lector óptico que registra de lunes a viernes las cantidades de pasajeros que suben y bajan en cada estación, desde la terminal hasta el fin del recorrido en la estación D. Y en cada viaje, luego emite un ticket donde representa con un signo positivo adelante, el más adelante, de la cantidad de los pasajeros que suben y con un signo negativo menos los que bajan. Entonces, la idea es que con eso que les está diciendo el problema, ustedes entiendan que todos los números que tienen un más adelante es porque son pasajeros que están subiendo al subte, mientras que todos los que tienen un menos es porque están bajando del subte. ¿Sí? De ahí les hace una serie de preguntas. Dice, un día de la semana pasada funcionó mal y tuvo que ser reparado. ¿Cuál de los siguientes registros del aparato pueden corresponder al día que no funcionó bien y por qué? Es decir, no bastaba decir qué día funcionó mal, sino decir el por qué ustedes se dieron cuenta que funcionó mal. En este caso, obviamente, la parte lógica nos dice que va a funcionar mal si llegó a la estación D y me sobran pasajeros, o si bajaron más pasajeros de los que subieron, ¿sí? Entonces ustedes lo que tenían que ver en este cuadrito que tienen abajo es cuál día no me estaría dando la cuenta correcta. Se supone que si funcionó bien, la cuenta me tiene que dar siempre 0. ¿Por qué me tiene que dar siempre 0? Porque todos los pasajeros que subieron en algún momento tienen que bajar. Entonces, si subieron y tienen que bajar, lo que me está diciendo es que siempre me tiene que dar 0. Entonces ustedes lo que tenían que analizar ahí era ver cuántos pasajeros subieron por día y cuántos pasajeros bajaron por día, y justamente los que subieron tienen que haber bajado. Por lo tanto, al hacer esa cuenta, esa resta,
me tiene que dar 0. Al ir analizando, vemos el día lunes, dice que en la terminal subieron 38, después en la estación A bajaron 3, subieron 10, en la estación B bajaron 20, subieron 5, en la estación C bajaron 12, subieron 7, y en la estación D bajaron 25. Se supone que esa cuenta me tiene que dar 0. Entonces ustedes tenían dos maneras de poder hacerlo. Una es ir restando y sumando los números esos que están observando. Y la otra es sumar todos los números positivos por un lado, sumar todos los números negativos por el otro y después terminar restándolos. Cuando hacen eso, en el lunes, si vamos haciendo la cuenta a medida que la vamos viendo, tenemos 38 menos 3 son 35, más 10, 45, menos 20 son 25, más 5 son 30, menos 12 son 18, más 7 son 25, menos 25 me da 0. Significa que todos los que subieron bajaron, entonces ese día funcionó bien. El martes subieron 103, bajaron 37, lo que me está dando 66. Luego subieron 54, o sea, me está dando 120. 120 menos 45 son 75, más 4 son 79, menos 51 son 28, más 5 son 33, y terminan bajando la estación de 33, por lo tanto 33 menos 33 es 0. Ahí también funcionó bien. Y cuando analizan el miércoles, ven que 95 menos 8 es 77, 77 más 13 son 90, 90 menos 66 son 24, 24 más 9 son 33, 33 menos 47 me va a dar un número negativo, o sea, están bajando más de lo que estaban arriba. Ya ahí estamos en una falla. 33 menos 47, entonces me está dando menos 14, más 2 son menos 12, menos 14. Termina dando. A ver, vamos a revisar, porque es una falla y no daba lo mismo cuando lo revisamos. Volvemos. 95 menos 8 son 87. 87. 87. Ahí ya tenemos un error porque yo había dicho 77. 87, 90, 100. 100 menos 66 son 34. 34 más 9 son 43. 43 menos 47 me da menos 4. Menos 4 más 2 me da menos 2. Y menos 2 me da menos 4. Igualmente me sigue dando un número negativo, no me da 0, por lo tanto ahí vemos que el miércoles es el día que funcionó mal, ya que se supone que bajaron 4 personas más de las que subieron, que es algo ilógico. No puede bajar más personas de las que han subido. Entonces, cuando ustedes van a responder en el punto 1A, tenían que decir que funcionó mal el día miércoles, y funcionó mal el miércoles porque bajaron 4 personas más de las que subieron. O sea, que ustedes lo que tenían que hacer es lo siguiente: poner que funcionó mal el miércoles y cómo demuestran que bajaron más personas de las que subieron, haciendo justamente las cuentas que les acabo de mostrar. Una forma más rápida de hacerlo, tal vez, cuando lo pasamos a la hoja, es que sumamos todos los números positivos y le restamos todos los números negativos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el 1A ponemos 1A funcionó mal
el miércoles porque termina dando que bajaron 4 personas más de las que subieron. Si ustedes quieren poner el por qué esto sucedió, es decir, una forma de corroborar el por qué están respondiendo lo que están respondiendo, lo que tenían que hacer, como dije, es hacer dicha cuenta. Entonces yo ahora voy a sumar todos los que son positivos y le voy a restar todos los que son negativos. Y si sumo 95 más 13 son 108, 108 más 9 son 117, 117 más 2 son 119. Entonces lo que hago es 119 menos, y veo todos los que bajaron, que son menos 8, menos 66, o sea, sumo eso porque cuando dijimos son números negativos, los tengo que sumar. ¿Por qué motivo? Porque hagamos de cuenta que son ambas deudas, ¿sí? Entonces, si son ambas deudas, yo sumo para decir todo lo que debí. En este caso, son todos los que bajaron, entonces tengo que sumar todos los que bajaron. 8 más 66 son 74, 74 más 47 son 74, 81, 121, 121 menos 2, 123. Por lo tanto, bajaron 123 y esto me está dando menos 4. Al darme menos 4, me está diciendo que, como dijimos acá, bajaron 4 personas más de las que subieron. Y con eso ustedes están comprobando por qué pusieron esa respuesta. O sea, no es simplemente poner que era el miércoles y con eso ya estaba. Después, en el punto B, les está preguntando lo siguiente. A ver. Dice, ¿por qué los valores de la columna terminal son positivos y los de la columna estación son siempre negativos? Y la C le pregunta por qué a los valores, la suma de los valores positivos y los valores negativos de cada día da 0. Obviamente no el miércoles, ¿no? Porque funcionó mal. Pero ¿por qué da 0 siempre? Entonces ahí también tenían que usar la parte lógica del enunciado, y lo que estaban haciendo, ustedes lo podían remitir a cuando suben o bajan de un colectivo, cuando van a la escuela o cuando van a cualquier lado. Entonces, si ustedes pensaban lógicamente, ¿por qué los de la columna terminal siempre van a ser positivos y los de la columna estación van a ser siempre negativos? Esto es porque en la terminal se supone que los pasajeros siempre suben. Estamos hablando, como les decía en la clase, de que es un viaje de ida nomás. O sea, no que el tren o el subte o el colectivo va y viene. Hacemos de cuenta que estamos analizando solamente un viaje de ida. Entonces, en la terminal las personas solamente suben, por eso es positivo, y en la estación D las personas solamente bajan, por eso es negativo. Mientras que el punto C me pregunta por qué me da 0 la suma de los valores positivos y los valores negativos, y eso es porque, como pusimos en la parte anterior y dijimos, todas las personas que suben en algún momento tienen que bajar. Por lo tanto, no tiene que quedar nadie en el medio de transporte si todas las que subieron bajaron. Y por eso me tiene que dar 0. Por lo tanto, la respuesta de la B es que en la terminal, ¿sí?, son siempre positivos porque las personas suben ahí. Entonces, en la terminal son siempre positivos
porque las personas suben ahí. Mientras que en la estación D son siempre negativos porque las personas bajan. Y con eso estarían contestando el por qué son positivos y son negativos. Y en el C me preguntaba por qué daba siempre 0 esa cuenta y por qué dijimos que todas las personas que suben tienen que bajar. Entonces ahí en la C ponen justamente eso, porque todas las personas que suben deben o tienen que bajar. Y entonces con eso contestamos el punto 1, ¿sí? Entonces, funcionó mal el miércoles porque termina dando que bajaron 4 personas más de las que subieron. Por eso la cuenta me da menos 4. En la B, en la terminal son siempre positivos porque las personas suben ahí, mientras que en la estación D son siempre negativos porque bajan ahí. Y en la C me da 0 esa cuenta de los positivos con los negativos porque todas las personas que suben deben bajar. ¿Sí? Bien, eso respecto al punto 1. Luego, habla del punto 2. El punto 2 es bastante sencillo. En el punto 2, como ven ahí, dice ordenar de mayor a menor los siguientes números y ubíquenlo en la recta numérica. O sea que ahí tenían que hacer dos cosas. Que yo a la mayoría le puse que estaba bien cuando lo corrigieron, cuando lo corregí, solamente lo habían ubicado en la recta numérica. Pero acá les pide que lo ubiquen de menor a mayor y que luego lo ubiquen en la recta numérica. ¿Sí? Ese es bastante fácil, pero ahí lo que tienen que recordar entonces es cuando un número era mayor y era menor, que era lo que estábamos hablando hoy, y que decíamos que va a ser mayor siempre el que esté a la derecha, no importa si fuera positivo o negativo, siempre si está a la derecha del otro número va a ser mayor, ¿sí? Entonces, en ese punto, ustedes tenían los números menos 3, más 2, 1, menos 5, 0, 3 y 6. Lo primero que tenían que hacer era ordenarlo de menor a mayor. Si ustedes recuerdan lo de la recta numérica, ubicándolo, tenemos que el menos 5 está a la izquierda, por lo tanto el menos 5 va a ser el más chico, luego va a ser el menos 3, luego el menos 1, el 0, y en los positivos teníamos el 2, el 3 y el 6. Por lo tanto, luego va a ser el 2, el 3 y el 6. Esos eran los números y ahí están ordenados de menor a mayor, porque justamente de esa manera van ubicados en la recta numérica y el 0 está en el medio, los positivos a la derecha, los negativos a la izquierda. Por eso, los que están más a la izquierda, justamente van a ser más chicos que los que están a la derecha. Entonces acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 2, el 3 y el 6. Y así era el ejercicio número 2. Por lo tanto, como dijimos, y recordando lo que dijimos, siempre los que están a la izquierda
van a ser más chicos que los que van a la derecha. Por eso el menos 5 es el más chiquito, el menos 3 es más grande que este porque está a la derecha, pero es más chico que el menos 1 porque sería a la izquierda del menos 1. El 0 es más grande que todos los negativos. Y después los positivos, obviamente, mientras más grandes son, obviamente son más grandes, porque se ubican más a la derecha. Y por eso tenemos el 2, el 3 y el 6 ahí. Después teníamos el punto 3, que decía: escriban un número positivo o negativo, las fechas correspondientes al nacimiento de los siguientes sabios y pensadores, y ordénenlo de menor a mayor. Bien, acá obviamente se supone que lo tenían que relacionar con cosas que seguramente vieron en otra materia, no acá, ya que esto de antes de Cristo y después de Cristo lo pueden ver quizás más en historia o en lengua, ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo decimos que es antes de Cristo? Justamente antes del nacimiento de Cristo, si hablamos en la parte histórica. Pero si fue antes del nacimiento de Cristo, a Cristo lo tomamos como el año 0, ¿sí? Por lo tanto, todos los que son antes de Cristo son negativos y todos los que son después de Cristo son positivos. O sea que lo que tenían que hacer ahí era, primero, ubicarle el número correspondiente a cada uno. Y después de hacer eso, ordenarlos de menor a mayor, que lo podían hacer mediante esos números o mediante los nombres de los pensadores que acaban de leer ahí. Entonces, en este caso, Hiparco, que es 161 a.C., sería menos 161. Sófocles, que es 496 a.C., es menos 496. Sócrates, que es 470 a.C., es menos 470. Eratóstenes, que es 276 a.C., es menos 276. Maimónides, que es 1135 después de Cristo, es 1135 positivo. Y Plinio el Viejo, que es 23 después de Cristo, también es 23 positivo. ¿Sí? Esas serían las respuestas en cuanto a los números, si son positivos o negativos. Y luego teníamos que ordenarlo de menor a mayor. Ahí otra vez tenían que recordar lo que leyeron anteriormente de cuando un número era más chico y cuando era más grande. O sea, que acá, aunque algunos a simple vista vieron el 23 y pusieron al 23 como más chico, estaba mal, porque como los otros números eran negativos, los negativos son más chicos, ¿sí? Después, algunos pusieron al 1135 como primer número, o sea, como que era el menor, pero estaba mal porque como es después de Cristo es positivo, ¿sí? Entonces, el más chico sí es el número negativo más grande, pero en este caso sería el de Sófocles, que es el 496, que sería menos 496. Por lo tanto, la forma de ordenarlo de menor a mayor, ya dije, lo podían hacer mediante los nombres o mediante los números. Si lo hacían mediante los nombres, sería Sófocles primero, luego Sócrates, luego Eratóstenes, después Hiparco, después Plinio el Viejo y por último Maimónides. Y si lo hacían mediante los números, tenían que poner lo siguiente: menos 496 como primero. En el 3 entonces sería menos 496, el primero. El segundo sería menos 470. El tercero sería menos 276. El cuarto sería menos 161. Después el 23 y después el 1135. Y de esa manera están acomodados de menor a mayor los números de los pensadores que acabamos de decir.
¿sí? Pero entonces, como les decía, todos estos ejercicios se hacían con respecto a lo que acababan de leer anteriormente. Y era simplemente con el orden de los números, ¿sí? Ahora vamos a ver el punto 4 y el punto 5 y con eso se termina la clase de hoy. En el punto 4 era algo similar a lo que habíamos visto en el diagnóstico. Si no me equivoco, yo les había dado una parte en la que ustedes tenían que completar, que lo único que tenían que ver era la relación que había entre esos números para poder completar los espacios en blanco. En este caso, las relaciones podían ser sumas o restas. Yo me acuerdo que en el diagnóstico, si no me equivoco, si es que es lo que le di a ustedes, eran cualquier operaciones de las que conocían. Podía ser suma, resta, multiplicación, división. Eso es lo que tenían que ver con respecto a los números. Y si ustedes ven en el A, dice que del 11 pasa al 8, del 8 pasa al 5, del 2 pasa al menos 1 y del menos 1 al menos 4. Entonces, si yo voy viendo las relaciones que tengo ahí, ¿cómo hago para pasar del 11 al 8? Y si yo veo, no, multiplicando no, sumando no, restando. Le resto 3, ¿sí? Si a 11 le resto 3 me da 8. Y para pasar al 5 del 8 también le resto 3. Para pasar al 2 del 5 también le resto 3. Del 2 al menos 1 también le resto 3. Y le resto 3. Por lo tanto, todos estos pasaron restándole 3 a cada uno. Por lo tanto, del menos 4 para obtener el que le sigue, tenía que restarle 3. Y lo mismo al otro, ¿sí? En el segundo dice, del menos 4 pasa al menos 3. Acá es donde ustedes tenían que prestar atención con respecto al orden, porque hay algunos que le pusieron que era de menos, pero no, porque menos 4 menos 1 me daría menos 5. Recuerden que el menos, dijimos, lo tomamos como deuda. Entonces, si yo hago menos 4 menos 1, debo 4, debo 1, debo 5. Por eso, en vez de una resta, lo que hice acá fue una suma. A menos 4 le sumé 1 y me dio menos 3. Si vamos a la parte de la recta numérica, sabiendo que el menos 4 está a la izquierda del menos 3, significa que el menos 3 es más grande y por lo tanto por eso le tuve que sumar 1. ¿Sí? Entonces, de acá a acá pasé sumándole 1. Pero de acá a acá pasé sumándole 3. Ya que el menos 3 al 0 está a 3 unidades del 0, le sumé 3. Y el 0 es más grande, ¿no? Por eso le sumé. Después, del 0 al menos 2, retrocedí de nuevo, porque me fui para el lado de la izquierda de nuevo en la recta. Por lo tanto, resté 2. Pero después vuelven a ver que se repite. Del menos 2 al menos 1, sumo 1. Del menos 1 al 2, sumo 3. Y del 2 al 0, resto 2. Del 0 al 1 sumo 1. Del 1 al 4 sumo 3. Y luego resto 2 para pasar del 4 al 2. Entonces, la relación que tenían ahí era sumo 1, sumo 3, resto 2. Sumo 1, sumo 3, resto 2. Sumo 1, sumo 3, resto 2. Por lo tanto, los números que seguían es sumo 1, sumo 3. O sea que iban a quedar el 3 y el 6. En el tercero, veían que del 5 al 6 sumo 1, pero del 6 al 4 resto 2. Del 4 al 5 sumo 1 y del 5 al 3 resto 2. Entonces ahí se repite ya. Sumo 1, resto 2, sumo 1, resto 2, sumo 1, resto 2 y así obtenían los que seguían. Y en el D, del menos 5 al menos 3, el menos 3 es más grande porque está a la derecha del menos 5, entonces sumo, del menos 5 le sumo 2 para llegar al menos 3, y del menos 3 pasa al menos 4 que está a la izquierda, o sea, resto 1. Del menos 4 al menos 2, sumo 2 porque está a la derecha, del menos 2 al menos 3 está a la izquierda, resto 1. Sumo 2, resto 1, sumo 2, resto 1 y así obtengo los que faltan. Así que ahí los vamos a poner. Primero voy a copiar todo esto y luego vamos a completar con lo que faltaba. Pero entonces lo que tenían que buscar ahí justamente era esa relación.
la relación que había entre los números para ver cómo completaba. Fíjense que no... también era un ejercicio para que piensen y vean la relación entre los números. O sea, no es que había que hacer una ecuación, un cálculo, lo que sea, que me lleve a los resultados de ahí. Sí, obviamente ver que justamente las dos operaciones que había era suma y resta. ¿Sí? Entonces solamente tenían que descubrir ese patrón. El patrón de que hacía, ¿por qué digo patrón? Porque llega un momento en que se repiten. Entonces, como se repiten, lleva un patrón. Y eso me lleva a que cada uno sepa qué es lo que se tenía que poner al final en los espacios en blanco. ¿Sí? Entonces, volviendo acá al pizarrón, vamos a poner el punto 4 y vamos a completar lo que me quedaba. Bueno, esto de que estoy yendo y viniendo de la computadora es porque no pude imprimir, ya que me quedé sin tinta y no hay dónde comprar por el momento. Y tengo el archivo en la computadora, no lo tengo en un papel, si no lo hubiera hecho todo en un mismo lugar. Así no iba y venía con el video. Entonces, en el punto 4, el A, tenemos que empieza en el 11, del 11 pasa al 8, del 8 pasa al 5, del 5 pasa al 2 y del 2 pasa al menos 1 y después al menos 4. Y ahí corta y tienen que poner dos números. En el B tenemos que pasa del menos 4 al menos 3 y luego al 0 y después pasa al menos 2, al menos 1, menos 2, menos 1 y luego al 2. Después, a ver, pasa al 0, al 1 y al 4. Y luego al 2. Y de ahí ustedes tienen que poner dos números ahí. En la C pasa del 5 al 6. Después del 4 al 5. Tres, 4. Dos, 3. 1, 2. 0 y los dos espacios que ustedes tienen que poner. Y el último pasa el D del menos 5 al menos 3, del menos 3 al menos 4, después menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, y el 0 y el 1. Y los dos espacios que ustedes tienen que colocar. Entonces, volvemos a lo que acabamos de decir. En el punto 4A vemos que del 11 al 8 pasa restándole 3. Del 5 al 2 pasa restándole 3. Del 2 al menos 1 pasa restándole 3. Entonces todos pasan haciendo menos 3. Menos 3, menos 3. Entonces así, a este al restarle 3, si yo debo 4 y debo 3, debo 7. Si debo 7 y debo 3, debo 10. Y esos eran los dos números que tenía que poner. De acá, el menos 4 es más chico que el menos 3, o sea, paso sumándole 1. Acá sumo 1. Y del menos 3 al 0 sumo 3. Del 0 al menos 2
es más chico el menos 2, o sea, resto 2. Y después veo que se repite. Sumo 1, sumo 3 y vuelvo a restar 2. Sumo 1, sumo 3, resto 2. Sumo 1 sería el 3, sumo 3 sería el 6. En este otro veo que sumo 1 más 1 y acá resto 2. Sumo 1, resto 2. Entonces, sumo 1, resto 2, sumo 1, resto 2, sumo 1, resto 2, sumo 1, 0 más 1 es 1, resto 2, 1 menos 2 es menos 1. Acá, sin embargo, el menos 3 es más grande que el menos 5 porque el menos 5 está a la izquierda. Por lo tanto, sumo 2. El menos 3 es más grande que el menos 4, o sea que para pasar a uno más chico, resto 1. Del menos 4 paso al menos 2, es más grande, o sea, sumo 2. Vuelvo a restar 1 y vemos como sumo, resto. Entonces, sumo 2, resto 1, sumo 2, resto 1, sería 0. Y sumo 2 sería 2. Pero me parece... A ver, veamos otra vez. Sumo 2 es menos 3. Resto 1, menos 4. Sumo 2, menos 2. Resto 1, menos 3. Sumo 2, menos 1. Resto 1, me da... resto 1 me da 0. A ver, no, acá hay un error. En este me equivoqué. No son los números que estaban acá. Veamos otra vez. Menos 5, menos 3, menos 4, menos 2. Menos 3, menos 1. Claro, ahí va menos 2, 0, menos 1. Ahí me faltó el menos 2. ¿Sí? Por eso es que no me estaba dando el 0 ahí. Y aparte yo me acordaba que daban los resultados 1 y menos 1. Así que acá es menos 2. Después como sumo 2 me da el 0 y resto 1 me da el menos 1. Y los dos espacios en blanco. Entonces eso es otra de las cosas que yo les digo siempre que revisen antes de entregar una tarea para ver que no hayan cometido un error. Y acá justamente corroboramos que hay un error. Eso para que vean que cualquiera se puede equivocar, pero ustedes tienen que saber cuándo se equivocaron y cuándo no. Entonces, del menos 1, resto 1, pasé al menos 2, sumo 2, paso al 0, resto 1, menos 1. Al sumarle 2, del menos 1 le sumo 2, me queda 1. Y al restarle 1, me queda 0. A ver, menos 1 más 2, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, ahí estaría cómo queda la relación. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tenían que ver en este punto. Fíjense que no era hacer operaciones difíciles, sino sumas y restas, pero lo que tenían que ver era la relación que había entre los números. Nada más que eso. Y recordar que cuando un número negativo es más grande, en realidad es más chico. Y por eso cuando paso a un número más chico negativo, en realidad estoy pasando a un número más grande y por eso sumo en vez de restar. ¿Sí? Cuando paso de un número negativo más chiquito, que es el menos 3, a uno más grande, que es el menos 4, en realidad estoy pasando a uno más chico. Porque volvemos a decir, mientras más a la izquierda esté, más chico es. Y el menos 3 está a la derecha del menos 4. Por eso, en vez de sumar, acá tengo que restar. Eso es lo importante y era la idea de que ustedes comprendan de este ejercicio. Siempre es la base de saber cuándo un número es más grande que el otro, ¿sí? Y cuándo debo sumar y cuándo debo restar. Fíjense
que en este caso, cuando yo a un número negativo le sumo uno positivo, en realidad estoy haciendo una resta. Una resta en la cual me terminó quedando negativo porque obviamente el más grande es el negativo. Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen menos 5 más 2 y me termina dando menos 3. Me da negativo. ¿Por qué? Si lo tomamos como dijimos con lo de plata, si yo debo 5 pesos y solamente pagué 2 pesos, ¿qué va a pasar? Voy a quedar debiendo 3 pesos. Por eso queda negativo. Acá no se aplica la regla de los signos. Eso es lo que le traté de recalcar en la clase a los compañeros, que no se aplica la regla de los signos porque es suma y resta, ¿sí? Entonces en la suma y en la resta no se aplica regla de los signos. Esto, como les decía también a los compañeros, yo lo borro enseguida y todo, porque no es necesario que lo copien, ya que después yo les voy a subir al Classroom los ejercicios resueltos correctamente, como debe ser, en un formato papel, así como tenían la parte teórica en este formato que es Word. Bueno, yo veré si lo puedo subir en Word o si no, se lo subo en un PDF. Es decir, hago el ejercicio aparte, le saco una foto y lo subo en un PDF. Bien, nos queda por último el punto 5, que el punto 5 también otra vez era para ver si entendieron bien lo de las posiciones, lo de mayor y menor, ¿sí? Ya que justamente habla de decir si es verdadero o falso, para ver si entendieron lo de valor absoluto y todas esas cosas. Si ustedes ven, en el punto 5, a ver que me enfoque bien, ¿qué dice? Indiquen si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. O sea que tenían que decir solamente eso, si es verdadero o si es falso, con respecto a lo que leen. Y el primero, el A, dice, el valor absoluto de un número puede ser menor que 0. ¿Qué significa que sea menor que 0? Si volvemos a la recta numérica, ¿cuáles son los números menores que 0? Los que están a la izquierda, porque dijimos que los que están a la izquierda son menores. ¿Y cómo son los números que están a la izquierda? Negativos. ¿Y qué habíamos leído al principio de todo en la fotocopia? Que el valor absoluto nunca es negativo. ¿Por qué nunca es negativo? Porque dijimos que es la distancia de un número al 0. Entonces, nunca va a ser negativo, por lo tanto, ese punto es falso, ¿sí? Es falso porque me está diciendo que si es menor que 0, tiene que ser negativo. Y, obviamente, el valor absoluto nunca es negativo. Por lo tanto, es falso. Después les dije esto de los piquitos y de la boca, justamente para que recuerden que la boca siempre es la parte mayor y el piquito la parte menor. Entonces, ¿cómo leo cada una de estas cosas? En la B me dice que el menos 8 es menor a menos 9. Si otra vez recuerdo la recta numérica y sus posiciones, el menos 8 está a la derecha del menos 9. Por lo tanto, no es menor. Entonces, esa afirmación también es falsa, ¿sí? Ahora, volviendo a recordar lo de módulo o valor absoluto, el valor absoluto de menos 8 es menor al valor absoluto de menos 9. En este caso la afirmación es verdadera, ¿por qué? Porque el valor absoluto de menos 8 es 8 y el valor absoluto de menos 9 es 9. En el caso de los positivos, el 8 está a la izquierda del 9. Por lo tanto, el 8 es menor a menos 9, ¿sí? Por lo tanto, esta era verdadera. La D dice, los números opuestos están a igual distancia del 0. Y sí, eso lo habíamos dicho también cuando vimos y leímos lo de valor absoluto. Justamente, el menos 8 está ahí. Es más, en el E tenemos el ejemplo claro de lo que acabamos de leer ahí. El módulo de menos 8 y el módulo de 8. Dice que son iguales. Y es verdad. ¿Por qué? Porque los dos son 8. ¿Por qué? Porque el menos 8 está a 8 unidades del 0 y el 8 también está a 8 unidades del 0. O sea que la distancia es la misma. Por lo tanto,
con este, si a este le pongo falso, este tendría que ser falso y estarían mal ambos. ¿Por qué? Porque esto es verdadero y por lo tanto el D también es verdadero. Y en el último dice si el módulo de menos 2 es menor a 0. Si fuera el menos 2 sería verdadero, pero el módulo sabemos que es positivo. Por lo tanto, el módulo de menos 2 es 2 y 2 sabemos que no es menor a 0, por lo tanto es falso. Entonces en el punto 5 tenemos que el A es falso, el B es falso, el C, el D y el E son verdaderos y el F es falso. Y ahí terminaríamos la actividad número 1. Esto es lo que corregimos en la clase número 1 por Meet. Y luego vamos a corregir lo que sigue del material, que sería la tarea 2. Por lo tanto, todo esto lo vamos a ver la clase que viene y lo voy a subir en otro video para que ustedes tengan, todos los que pudieron presenciar la clase y los que no pudieron presenciarla también. Así, de esa manera todos tienen la forma de poder ver la explicación. Y como les dije, después en formato papel les voy a subir también la resolución de dicho ejercicio. Así que damos por concluida la clase número 1 y luego subiré otro video con respecto a la clase número 2. Si tienen alguna duda, si hay algo de esto que no se entendió, pueden seguir haciéndome las preguntas por el Classroom. Saben que de lunes a viernes, a menos que sea feriado, yo hasta las 6 de la tarde estoy respondiendo preguntas. Así que cualquier duda que haya quedado me pueden preguntar por Classroom de lunes a viernes. Bueno, que sigan bien, alumnos, y buenas tardes y nos vemos la próxima clase.